presentar a Claudio Lozano, candidato a diputado para Unión Popular. Bienvenido, Claudio, quien además encabeza la lista, por supuesto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y un gusto estar acá. Conociendo Frecuencia Cero. Eso es lo que iba a decir. Después de tantos años de hablar con Frecuencia Cero, pero la primera vez aquí en el estudio. Así es. Sorprendiéndome, gratamente. Bueno, me alegro. Me alegro que sea así y que haya venido también a hablar un poco de lo que tiene que ver con la campaña, hablar un poco de la actualidad argentina, por supuesto, pero fundamentalmente es qué vienen a proponerles ustedes a aquellos que están del otro lado, que son parte del electorado en estos momentos. Mira, primero, unidad popular, no Sí. Unión Popular. Unidad popular, es verdad, perdón. Y segundo, la verdad es que, digamos, lo primero a decir es que estamos frente a un gobierno corrupto, represor, un gobierno que viene gobernando por decreto, por fuera de la Constitución y de la ley, y con una propuesta económico-social que ha puesto a la mayor parte de los argentinos a no llegar a fin de mes. Y al mismo tiempo ha abierto una política de saqueo sobre nuestros recursos y de endeudamiento e hipoteca sobre el futuro de la Argentina. En ese contexto, nosotros creemos que lamentablemente ha habido una oposición sumamente cómplice, sumamente complaciente, una oposición que ha permitido el abuso permanente del Poder Ejecutivo, y que se ha traducido en la capacidad de gobernar por decreto, sin que el Parlamento Nacional le pusiera límite alguno, prácticamente, excepto lo que está pasando ahora, en donde en el marco de la coyuntura electoral pareciera como que hay un cierto despertar del Parlamento, ¿no? Y un despertar limitado, porque si bien se ha logrado frenar el veto sobre la discapacidad, no se logra avanzar nada, por ejemplo, en la situación de los saberes previsionales, la situación de los jubilados y demás. Por lo tanto, digo, el objetivo nuestro es centralmente que el Parlamento vuelva a ser un ámbito donde se puedan defender los derechos de los argentinos y que no siga siendo una suerte de escribanía de Milei, del Poder Económico y del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, para nosotros hay una serie de compromisos legislativos que nosotros tenemos definidos, que son, en primer lugar, revisar los decretos de necesidad y urgencia y anular los decretos de necesidad y urgencia que han conculcado derechos y que han hipotecado el futuro. En eso hay dos muy relevantes. El primero tiene que ver con el DNU 7023, que es una verdadera reforma constitucional de hecho que modifica prácticamente 80 artículos y que le caga la vida a los inquilinos, le caga la vida a la gente con las tarjetas de crédito, le caga la vida a la gente con las prepagas, que pasa por arriba de buena parte de los límites que durante mucho tiempo se pusieron en la Argentina para que no haya tantos abusos en materia económica. En segundo lugar, otro decreto absolutamente impresentable es el DNU que autorizó el acuerdo con el fondo. Nosotros hace rato que venimos planteando, ya lo planteamos en el marco del gobierno del Frente de Todos. Nosotros fuimos muy críticos de la negociación que se hizo validando la estafa macrista de la deuda. Así que nosotros vamos por la anulación de ese decreto y por la cancelación del acuerdo con el fondo. Y en ese marco también somos parte de un conjunto importante de personalidades, donde están Adolfo Pérez Esquivel, Alicia Castro, Eduardo Barcesat, Rosansky, Jorge Elbaum y otros, con los que desde abril del año pasado venimos insistiendo en que este gobierno tiene y va acumulando causales que permiten y obligan a llevar adelante un juicio político que permita terminar con esto. Y por lo tanto, la idea nuestra es que hay que construir la mayoría parlamentaria necesaria para llevar adelante un juicio de esta naturaleza. En ese contexto, las otras dos grandes lineamientos nuestros tienen que ver con la recomposición de los ingresos populares. Sí. Ahí hay una propuesta que nosotros venimos insistiendo también
desde el gobierno anterior, que es la creación de un ingreso básico universal, que permita poner un piso de dignidad en la sociedad argentina, terminando con la indigencia y la pobreza. Y en segundo lugar, el tema de abrir obviamente la recomposición del salario mínimo y de los saberes jubilatorios, pero también el tema de una ley marco de la pequeña y mediana empresa, tanto urbana como rural, que permita construir un desarrollo de proveedores articulados con una estrategia de sustitución de importaciones que permita alentar un nuevo proyecto productivo en la Argentina. Así que, somos parte de un espacio político que tiene anclaje en los trabajadores. Básicamente, yo vengo de tener un desarrollo político asociado a la Asociación Trabajadores del Estado, a la Central de Trabajadores de la Argentina, y con mucho vínculo también con los sectores de pequeña y mediana empresa. Así que, vamos con ese tipo de anclajes y con ese tipo de representación a, de alguna manera, poner la banca, las bancas a disposición de esto. De hecho, es lo que hice cuando fui diputado. Fui diputado durante 3 mandatos, entre el 2003 y el 2015, y básicamente son las cosas que he defendido. Eso no tengo que demostrarlo porque ya lo hice, y lo hice también cuando fui parte del Frente de Todos, donde cuestioné el rumbo que se tomó, porque claramente veníamos viendo que se abandonaba el compromiso que se tenía con la sociedad. Así que vamos por eso, vamos para abrir la puerta a terminar con esto y abrir una nueva discusión en la Argentina, porque la verdad que creemos que si no llenamos el Parlamento de parlamentarios dispuestos a realmente representar las demandas que la comunidad tiene hoy, y si se le valida a este gobierno este rumbo, el panorama futuro de la Argentina se va a hacer muy complicado. Ahora le pregunto lo siguiente, pensando a partir del 10 de diciembre, ¿cree que habrá consenso dentro de la Cámara para avanzar con estas propuestas? Pensando en esto, La Libertad Avanza, uno cree que más allá de que pueda terminar primero, segundo, tercero, pero puede variar seguramente, saque un porcentaje para aumentar su cantidad de diputados, tiene poco para perder. Para perder tiene mucho más el peronismo o el PRO en términos de la cantidad de bancas que hoy ya posee. Pero la realidad es que La Libertad Avanza no pone tanto en juego. Por eso le pregunto si imagina que a partir del 10 de diciembre un escenario de este tipo puede permitir generar consensos, con qué espacios al mismo tiempo y avanzar con estas propuestas. Yo creo que lo importante es que la Libertad Avanza no sea validada por la votación, no sea legitimada. En este sentido, yo creo que sería deseable que el pueblo argentino no valide este rumbo. Y si bien y de hecho objetivamente el problema no pasa solamente por la Libertad Avanza, por eso hablé de un Parlamento que ha sido cómplice hasta acá, porque con 6 senadores y 37 diputados, claramente todo lo que ha ocurrió porque el PRO permitió y validó lo que la Libertad Avanza planteaba, porque buena parte de la Unión Cívica Radical también lo hizo, y porque sectores también importantes del PJ, a través de sus diferentes gobiernos, también acompañaron. Así que, en este sentido, hay un problema, una crisis de representación sumamente significativa, que de hecho, aparte, se está traduciendo en los niveles de ausentismo que hemos tenido en las diferentes elecciones. Prácticamente la mitad del padrón no ha votado en todas las elecciones provinciales. Así que, en ese sentido, yo aspiro, creo, deseo que en tanto lo que hay en octubre es una elección nacional y que el pueblo argentino sienta que tiene sentido ahí marcar distancia con el rumbo actual, la participación sea mayor y que podamos sobre todo cambiar la composición de la oposición. O sea, acá el problema que ha habido no es que no había fuerzas para que el Parlamento hiciera otra cosa, sino que ahí estaban sentadas fuerzas que supuestamente tenían que ejercer un rol que no lo ejercieron. Claro. ¿Y por qué cree que no lo ejercieron? Digamos, el PRO, la Unión Cívica Radical, como bien dice, diferentes gobernadores peronistas, ¿por qué tuvieron esa reacción al gobierno de Milei? Porque el gobierno de Milei no es solamente el gobierno de Milei, es el gobierno de una alianza que tiene que ver con el poder económico en la Argentina,
Es una alianza entre el capital financiero y las principales corporaciones económicas locales y extranjeras, que tienen un grado de influencia, una capacidad de control sobre el sistema institucional hoy o sobre las principales fuerzas políticas sumamente importante. Entonces no es solamente Milei. Uno tiene ahí sentados a representantes directos de la banca transnacional, del JP Morgan, como Caputo, Bausili, tiene sentados al grupo Ornequian en el Ministerio del Interior y en la jefatura de gabinete, tiene sentada a Cargill en la FIP, tiene distintos grupos empresarios, tiene Techín controlando buena parte de la Secretaría de Energía, presidiendo YPF, estando a cargo prácticamente del Ministerio de Trabajo o de la Secretaría de Trabajo hoy. O sea, en realidad es ese el poder que gobierna. Milei es el mascarón de proa de eso. Y de hecho, digamos, puede cambiar Milei, ese poder sigue existiendo. Y lo que está claro en la Argentina hace rato es que por lo menos las fuerzas políticas tradicionales e incluso sectores sociales de estructuras tradicionales vienen teniendo niveles de acuerdismo y de complicidad con ese poder muy grandes. Claro. Nosotros, de hecho, somos parte de una experiencia que asume que para transformar la realidad argentina uno tiene que crear herramientas que permitan democratizar la sociedad, que permitan abrirle puertas a la sociedad para involucrarse y participar. Por eso construimos en su momento una central de trabajadores diferente, porque no creemos que el modelo del unicato sindical de la CGT sea el camino de la organización de los trabajadores. Por eso cansados de los límites que tienen las estructuras tradicionales partidarias, abrimos la puerta a armar una herramienta de intervención institucional que es Unidad Popular, y que hoy ya tenemos cerca de 16 provincias en la Argentina y somos un partido nacional. La intención nuestra es abrir herramientas que permitan que la comunidad se empodere, que esto es lo que hace falta. Y creo que efectivamente lo que hay que cambiar es el componente de la oposición. Si se vuelve a votar, yo digo, primero, la Libertad Avanza no tiene que ser validada en términos de que gane la elección. Sí. Es decir, tiene que ser claro el repudio por parte de la sociedad. Y segundo, lo que hay que colocar es espacios opositores que efectivamente sean fieles a esa definición, que es lo que no ha pasado. Claro, pero para eso, ¿hubiese sido también conveniente que la oposición encuentre acuerdos e ir en todos juntos de algún modo? Hubiese sido, de hecho nosotros lo propusimos en todo el país, pero particularmente acá en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros le hicimos una propuesta a todas las fuerzas populares, básicamente porque la Ciudad de Buenos Aires es un distrito complejo para las fuerzas populares. Van a ser 20 años de gobierno de Macri. Sí. El PRO ha sido el instrumento de desarrollo nacional de buena parte de la estructura del poder en la Argentina. Es el partido construido por el poder para intervenir institucionalmente. Y en ese sentido se transformó en el sostén de la Libertad Avanza en su estrategia institucional también. O sea, el grado de complicidad del PRO con todo lo ocurrido es completo. Y encima, además, en la última elección ganó la Libertad Avanza acá en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para nosotros lo lógico hubiera sido tener un bloque único en donde estuvieran todas las fuerzas que empujan para defender los intereses de la mayor parte de la sociedad, con una lista de senadores acordada, plural, y con abajo listas de diputados que podían revelar distintos tipos de acuerdos, pero podría ser más de una, acompañando esa lista y no fracturar el voto. Para tratar de dar una batalla fuerte contra el control que la derecha o el espacio más conservador tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, esto lo hablamos con la gente de Fuerza Patria, lo hablamos con los compañeros del FIT, lo hablamos con Patria Grande, con distintos sectores, de sectores de centro izquierda y demás, y la verdad que es como que está bien, pero no. Claro, no se terminó de definir. No se terminó de definir. Yo creo que se sigue sin percibir que después del triunfo de Milei, acá hay un ciclo político que está terminado. Sí. Para todos aquellos, porque digamos, Milei
emerge frente al fracaso de un intento, que es el intento que comenzó en el 2001, de armar una Argentina distinta a la del neoliberalismo, donde hubo avances, retrocesos, y se termina con un gobierno teóricamente popular como el del Frente de Todos, que termina siendo un desastre. Es en ese marco donde aparece Milei y donde por lo tanto hay una demanda de la sociedad de cambios, de cambios y de involucrar, de sentirse parte de algo, porque es medio como que la política la expulsa. Sí. Y entonces, bueno, ahora, ¿eso qué implica? Que las internas no pueden ser lo que vienen siendo hasta acá, ámbitos donde lo que hay es un sistema de roscas, donde no hay debate político, no hay definición de proyectos y no hay democracia para resolver quiénes son los representantes, ni convocatoria a la comunidad que decida. Entonces digo, es más, la decisión de haber eliminado las PASO, que tenían problemas, dificultades, cosas que habría que modificarle, pero que implicaban un oxígeno de democratización porque brindaban un instrumento para que no sean 3 o 4 en una pieza los que resuelvan por todos. Bueno, yo creo que el tema de la falta de debate político y la falta de democratización es lo que ha hecho que las coaliciones electorales no sirvan para nada. Y me parece que esto es lo que hay que modificar. Así que, por lo menos nosotros tenemos una definición que es: nosotros no vamos más a frentes donde no hay acuerdos políticos claros, y donde no hay democracia interna. En el Frente de Todos, cuando gana Alberto Fernández, ¿había acuerdos políticos claros? Los hubo de un principio, pero después entiendo, y usted entiendo que lo marcaba al principio de la charla, ¿se desvió de lo que en principio era el objetivo común? No, yo creo que lo que hubo lamentablemente no había acuerdos políticos claros, no hubo. No fue un frente constituido sobre el debate político, fue un frente constituido como reacción contra lo que era la experiencia desastrosa del macrismo. Sí. Y en ese marco, ese punto de acuerdo no alcanza. El tema de vamos contra no alcanza. Eso es lo que me parece que también quedó claro. No alcanza ya. Por eso no alcanza solamente con el tema de contra Milei. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos antes? Vamos de reacción en reacción aparte los argentinos. Yo digo que... Porque en definitiva lo que se planteaba sobre lo que usted decía de Alberto Fernández contra el gobierno de Mauricio Macri, cuando asume Mauricio Macri se hablaba también de Cristina Fernández, ahora de Milei contra lo que sucedió con Alberto Fernández. Es siempre una discusión contra y no una discusión por qué tipo de proyecto de país queremos llevar adelante. Y me parece que ese es el problema que se percibe y que va alejando progresivamente a la gente, porque de hecho además el periodo del 2001 al 2023 muestra dos coaliciones que en sus últimas 2 experiencias fracasan ambas, a pesar de supuestamente ser coaliciones distintas. Entonces fracasa la experiencia del macrismo, fracasa la experiencia de Alberto Fernández y el Frente de Todos, consecuentemente a partir de allí hay un cuestionamiento general al sistema político que yo creo que lo interpretó Milei al decir y cuestionar el tema de la casta. Claro. Y lo que termina mostrando es que él es parte de esa casta que funciona exactamente igual, que tiene los mismos vicios y caracteres, que gobierna con la casta. Y de hecho, como esto tampoco resuelve, es que las elecciones que hemos tenido hasta acá muestran la absoluta apatía. Claro. Y la disociación de la gente de la política. Ahora, es disociación de la gente de la política, pero no del reclamo, de la movilización, del cuestionamiento, porque ha habido multitudes bancando las universidades, ha habido multitudes bancando al Garrahan, ha habido multitudes reivindicando el tema de derechos humanos frente a un gobierno que reivindica la dictadura militar. Digo, ha habido masivos cuestionamientos que no han sido receptados por el sistema institucional. Entonces digo, el Parlamento ha actuado como un frontón frente a las demandas. Consecuentemente me parece que por eso digo, acá el voto popular tiene que castigar el rumbo y tiene que ser capaz de colocar una oposición que se haga cargo de la
posibilidad de plantear una perspectiva diferente. Claro, sí, y también hay una discusión sobre los liderazgos, ¿no? Que entraron en crisis a partir de la irrupción de Javier Milei en la escena, y mismo sucede con el PJ, que está también, digamos, con una guerra fratricida entre, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que ahora está presa, y Axel Kicillof. ¿Cuál es su opinión también de lo que estaba sucediendo en esa situación puntual del PJ? Yo creo que ese tipo de internas lo que hacen es alejar permanentemente a la sociedad de la discusión política. Por eso digo que, y por eso nosotros planteamos en diferentes lugares, también lo planteamos en la provincia de Buenos Aires, siempre nos pareció un despropósito el conflicto entre el gobernador Kicillof y la expresidenta o ex vicepresidenta. La verdad es una cosa que, aparte de absolutamente, es difícil entenderlo. O sea, más allá de si uno está más metido en el tema o menos, digo, para el conjunto de la sociedad es inentendible. Y aparte es una demostración de la dificultad de renovar liderazgos. Así que en este sentido, yo creo que hay dos características que deben guiar las nuevas construcciones políticas. Uno es el debate de proyectos claros y otro es el tema de la democratización. Creo que ambas cosas son las que han estado ausentes. Y volviendo al punto del Frente de Todos, como no había acuerdos políticos, lo que hubo fue un loteo de los ministerios, en donde vos te encontrabas al frente del ministerio a una corriente del frente, abajo a otra y abajo a otra, con lo cual había una gestión totalmente fragmentada. Y aparte de eso, tuviste una interna a cielo abierto durante buena parte del gobierno, que terminó haciendo que el gobierno terminara paulatinamente perdiendo capacidad de fuerza como para ordenar el rumbo del país en la dirección de las transformaciones que se necesitan. De hecho, se terminó validando la estafa del macrismo, tomando un camino de negociación de la deuda absolutamente tradicional y terminando con un acuerdo con el fondo que lo que hizo fue impedir responder de manera elemental a las demandas, a las demandas populares, ¿no? Bueno, fue por esta época, en el sentido de elecciones de medio término, cuando termina ese tirón a cielo abierto, con la derrota electoral del oficialismo y la renuncia a disposición del presidente de la nación, ¿no? Cuando yo decía, Estela de Carlotto tuvo que hacer de Celestina, prácticamente, dicho por ella misma, en una entrevista televisiva, lo había dicho, si no recuerdo mal, en C5N, diciendo, bueno, tuve que hablar con Cristina y con Alberto para unir posiciones, y todos estaban en vilo, había un país en vilo porque un presidente y una vicepresidenta no se hablaban. Y claro, eso... se había ido un ministro de Economía, ¿no? Se había ido nada más y nada menos que ministro de yo Economía. creo que fue una situación muy compleja, muy irresponsable, que hipotecó la suerte del gobierno. Sobre todo, además, porque la vicepresidenta no era una vicepresidenta una más. Era quien tenía el control más importante sobre la corriente política que gobernaba. Era la corriente más importante en términos políticos del Frente de Todos. Correcto. No era una más. Así que en ese sentido, el hecho de que ella apareciera de manera sistemática, cuestionando, pero al mismo tiempo sin involucrarse en la gestión, como si no tuviera nada que ver, cuando podría haberlo hecho. Porque tenía ministros que le respondían, gobernadores que le respondían, intendentes que le respondían, tenía con qué incidir, que esta es básicamente lo que por lo menos nosotros no entendimos. Nosotros, por ejemplo, yo fui el que cuestione en primer lugar el acuerdo con el fondo. Cuando lo hice, como era en ese momento director del Banco Nación, lo recuerdo. Me cuestionaron muchísimo, porque cómo salía yo a decir, digo, por lo menos para nosotros los espacios institucionales que uno tiene, no es que uno tiene que hacer silencio frente a cosas que considera que son incorrectas, sino que es exactamente al revés. Hay que utilizarlos para tratar de que el rumbo no se complique más de la cuenta.
Pero bueno, muchos salieron a cuestionarme por eso. 3 días después apareció Máximo Kirchner con la definición en contra del acuerdo y renunciando a la presidencia del bloque. Correcto. A partir de ahí, muchos de los que me habían cuestionado, como vieron que una de las referencias de ese trío que supuestamente era Alberto Massa Cristina, que de alguna manera gobernaba, empezaron a encontrarle objeciones al acuerdo, que hasta ese momento, cuando yo lo había cuestionado, no lo habían encontrado. Pero la verdad que, si bien coincidimos en ese momento con Máximo para esto, no pudimos enhebrar una estrategia para decir, no vamos a este acuerdo, pero con el fondo hay que hacer tal otra cosa. No hubo manera de encontrarlos para hacer eso. Había propuestas para modificar, para hacer las cosas de otra manera. Claro. Nosotros, y de hecho nosotros se lo transmitimos a Alberto Fernández, y nosotros lo planteamos en los lugares donde nos podían escuchar, porque no había ámbitos aparte de discusión, que había algo que hacer acá. El fondo había violado sistemáticamente su estatuto en la relación con la Argentina. El fondo tiene prohibido prestarle a los países en situación de fuga de capitales. Y le había prestado, además, más de lo que le podía prestar, porque por la cuota que la Argentina paga, no se le podía prestar más de 22.000 millones de dólares. Sí. Y además el fondo tiene en su propio estatuto un artículo que establece que si el fondo percibe que el dinero que pone entra por una ventanilla y se va por la otra, tiene que frenar la asistencia financiera. O sea que violó todo su estatuto, una y otra vez financió al gobierno de Macri, con lo cual es corresponsable absoluto de la crisis argentina. Con lo cual nosotros teníamos como país todas las posibilidades de llevar al fondo a las Naciones Unidas, donde están sus mandantes, pero donde los mandantes valen uno, no como en el fondo donde se vale cada país vale por la plata que pone. Correcto. Y consecuentemente cualquier discusión interna ahí termina controlada por los Estados Unidos. Nosotros teníamos que llevar el fondo a Naciones Unidas, así que no había cumplido con su rol. Simplemente eso, y haber suspendido los pagos hasta que se aceptara una discusión diferente. Sí. Y haber explicado a la sociedad la situación. Amén de que también teníamos un hecho concreto es que Macri no tenía facultades para tomar ese crédito. La Constitución Nacional la violentó de manera absoluta. De hecho, tenemos nosotros hechas una presentación judicial planteando la nulidad de la deuda, que está todavía en el juzgado del doctor Martín Cormick, a definición, porque no tienen cómo cuestionar el planteo de que esto es nulo desde la perspectiva de la jurisprudencia argentina y es absolutamente irregular desde el tema del estatuto que establece el vínculo entre un país y el fondo. Sí. O sea, teníamos elementos de sobra para dar una discusión diferente. Ahora, eso supone voluntad política y eso supone la definición de no retroceder frente a cosas que después se pagan muy caro, porque se pagan con la vida de la gente, no se pagan con otra cosa. Ahora, todas estas cosas que se podían discutir para armar una propuesta diferente con una coalición política que quería hacer otra cosa, no había ámbitos para discutirlo. No se pudo hacer otra cosa más que decir que no. Y con decir que no alcanza. Claro. Hay que traducirlo en una acción política concreta que modifique la situación. Bueno, me parece que eso, volviendo al punto inicial, el Frente de Todos fue un acuerdo electoral, no fue una coalición política. No había ni una mesa democráticamente construida que institucionalice sus diversas representaciones, no hubo un congreso del Frente de Todos, prácticamente te diría que no hubo. La primera reunión del Frente de Todos fue cuando se constituye. Sí. Y la segunda fue después de la derrota electoral del 21. Sí. No hubo ninguna reunión en el medio. Supuestamente había reuniones de los tres, que entre otras cosas además no se llevaban del mejor modo. Claro. Así que en este sentido creo que ese tipo de construcciones ya no sirven. Ya no sirven. Y creo que aparte han sido sancionadas por la gente. Creo que la irrupción de Milei expresa un cuestionamiento del mismo modo que el ausentismo hoy expresa el malestar de, por un lado, cuestionar la crisis de representación y decirle a Milei, vos no sos la salida a todo esto. Claro. Por eso ahora, aunque van los candidatos de Milei, la gente tampoco vota.
Claudio, usted sabe que nos quedaríamos hablando mucho tiempo, pero se nos va terminando el programa de a poquito. A mí me gustaría dejarle el cierre para que le hable al electorado que está del otro lado, en el 92.5 del dial, aquellos que también nos están siguiendo en estos momentos en Twitch, en vivo, en Frecuencia 0 FM, y que más adelante lo van a poder ver también esta entrevista en nuestro canal de YouTube, en Frecuencia 0 FM. Un cierre para aquellos que el 26 de octubre tengan que ir a votar, los porteños. Primero que hay que votar. Uh-huh. Primero que hay que votar. Que a pesar de que hay una parte importante, yo diría muy grande, de la dirigencia política que deja mucho que desear y que eso le quita las ganas a la gente de participar, lo primero que diría es que no se dejen afanar la posibilidad de incidir. Uh-huh. Y el voto es una, no es la única, y con el voto solo no alcanza. Por eso no solo hay que votar, sino que hay que tratar en cada ámbito que uno está de ser capaz de asociarse con otros para participar en aquello que tenga que decidir sobre cada uno sobre su propia historia. El tema de la participación organizada de la comunidad es la clave para poder construir una sociedad diferente, una sociedad que se autogobierne, una sociedad que pueda discutir cómo vivir mejor en comunidad. Me parece que es importante correrse de este planteo absolutamente del sálvese quien pueda que hace el gobierno nacional, esta idea de que lo que existe es el individuo, pero la sociedad no existe, y por eso es que el Estado tampoco tiene que existir. Uh-huh. El Estado es el que es responsable de organizar el interés público, y por lo tanto el debate es ese. Lo que no sirve tampoco son aquellos estados que pierden el contenido de lo público. Y eso es parte del problema que también tuvimos. En parte, instituciones estatales importantes dejaron de representar el interés público y eso ha generado niveles de cuestionamiento que me parece que hay que correr. Necesitamos un Estado que se haga cargo de los problemas del conjunto de la comunidad. No necesitamos el Estado que tenemos. El Estado que tenemos hay que transformarlo en serio. Y acá no se trata de destruirlo, sino de transformarlo en profundidad. Y lo que diría también es que cuiden que el voto vaya a aquellos que efectivamente asumen que el Parlamento es la casa del pueblo, que es el lugar donde se defienden los derechos al trabajo, a los ingresos, a la jubilación, el derecho a tener que ver con un proyecto de sociedad diferente, y no un lugar donde se defienden los privilegios de una minoría. Me parece que la idea de terminar con un parlamento que sea la escribanía de Milei, del poder económico y del fondo, tiene que ser lo que debe guiar las definiciones que la gente tome. Y en este sentido, que piensen en nuestra lista. Nosotros hace rato que venimos trabajando en la necesidad de construir una nueva síntesis política en la Argentina. Uh-huh. Nosotros creemos que hay una historia popular muy rica, que hay culturas populares muy fuertes, la cultura peronista, la cultura radical, la cultura de la izquierda, todas ellas nacieron en tiempos del mundo y de la Argentina distintos. Uh-huh. Necesitamos una nueva síntesis que recuperara lo mejor de esas tradiciones para hacer posible la posibilidad de una sociedad diferente. En esa dirección nosotros caminamos y hemos demostrado, tanto cuando estuvimos en la Cámara de Diputados como cuando estuvimos en el Banco Nación, denunciando lo de Vicentino, convocando a toda la pequeña y mediana empresa a ser parte de la institucionalidad del banco, que tenemos un compromiso con aquello que planteamos y que aquello que planteamos lo abonamos con lo que hacemos. Uh-huh. Así que bueno, a votar y ojalá que le pongamos un límite a esta experiencia que lo único que nos plantea para el futuro es más daño y más sufrimiento para la mayor parte de la sociedad. Claudio, gracias por haber venido. Un placer sumarse a nuestra mesa con uno más de los candidatos que están acá y que seguirán pasando. Claudio Lozano encabeza la lista de Unidad Popular, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, pensando en las elecciones del próximo 26 de octubre. Gracias y hasta la próxima. Bueno, como no, acá a disposición, aparte vivo cerquita, cuando ustedes quieran. Soy vecino. Está muy bien. No vivo por el norte, vivo por acá.